Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 5 de abril, martes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes leemos el libro de los Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. En aquellos días los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Esta lectura es sumamente importante a la luz de la crucifixión de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nos explica el modo en que Dios ha elegido brindarnos la salvación. Vamos a ver si logramos hacer una lectura profunda de lo que acabamos de leer. Fíjate bien, primero la historia concreta que estamos leyendo. El pueblo de Israel ha sido liberado, ha sido sacado de Egipto. Y sucede que mientras están en dirección hacia el Mar Rojo para rodear el territorio de Edom, el pueblo se impacientó. ¿Cuál es el pecado que comete el pueblo? La impaciencia. Oye, nosotros vivimos en un tiempo donde efectivamente la virtud de la paciencia es cada vez más corta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la inmediatez. Recuerda que esta semana está marcada por esa figura de Cristo juez. Reconocer en esta quinta semana del tiempo de Cuaresma a Cristo como el verdadero y único juez. Pero para obtener la justicia del verdadero juez, aquel que conoce la verdad, ¿qué tenemos que tener? Paciencia. Paciencia a la llegada del día del Señor. La justicia del Señor no es una justicia que se nos brinda de modo inmediato, es una justicia por la que tenemos que esperar y esperar con paciencia. En nuestros días, claro, qué difícil es. ¿Por qué? Porque, repito, estamos acostumbrados a esa inmediatez. Todo lo queremos de inmediato. Por eso ni siquiera tenemos paciencia para buscar la verdad. Porque muchas veces la verdad cuesta efectivamente alcanzarla. Y preferimos entonces llenarnos de juicios rápidos, de juicios ligeros. Y entonces el pueblo murmura producto de su impaciencia contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para que muriésemos en el desierto. No tenemos agua, no tenemos pan, estamos hastiados de esta miserable comida. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir exactamente lo mismo sobre las condiciones de nuestra vida? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy aquí?
¿Para qué? Si lo que tengo es sufrimiento, si lo que tengo es tantas calamidades y nada parece solucionarse, el mundo no parece cambiar, el mundo no parece entender, el mundo no parece aprender de sus errores como tampoco lo hacen cada uno de los seres humanos. ¿Qué sucede? Dios envía un castigo contra el pueblo, envía serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos de los israelitas. Delante de eso, delante de la muerte, bueno, ya que quieren morir, mueran, mueran, ya que eso es lo que desean, ya que ustedes están diciendo que no vale la pena estar vivos, que no vale la pena haber sido liberados de esa manera tan maravillosa, entonces mueran. Y el pueblo va, acude a Moisés para pedir perdón. Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega, ruega a Dios para que nos envíe una sanación, para que aparte de nosotros las serpientes. Las serpientes, lógicamente, tienen toda esa simbología profunda en la Biblia respecto a esa acción del demonio, esa acción tentadora del demonio. Bueno, aquí es donde se pone verdaderamente interesante esta lectura y donde te digo que vamos a entender la profundidad de el modo en que Dios nos ha salvado. Moisés ruega al Señor y el Señor le responde, haz una serpiente como esas. Fíjate bien la ironía. ¿Qué salvación viene? Viene una salvación realizada exactamente con lo mismo que es el motivo de la perdición, el motivo de la muerte de los israelitas, con eso mismo. Las mismas serpientes que están dándoles muertes, con una igual a ellas les voy a dar la salvación. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a hacer una serpiente como esas, hecha de bronce, la vas a levantar en un palo. Y el que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo esta serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. ¿Cuál es la analogía que se nos presenta aquí con el modo de nuestra salvación? ¿Cómo vamos a ser liberados del sufrimiento? ¿Cómo vamos a ser liberados del pecado? ¿Cómo vamos a ser liberados de la muerte? Bueno, el modo en que Dios ha escogido es utilizar efectivamente lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a ser liberados del sufrimiento de este mundo con el sufrimiento de Cristo? ¿Cómo vamos a ser liberados de la del pecado? Convirtiendo a Cristo en pecado, convirtiéndolo en pecado. ¿Por qué convirtiéndolo en pecado? Porque fue acusado injustamente, pero resulta que pagó la condena no de sus pecados, sino de los pecados que había asumido, que había hecho suyos. ¿Y cómo va a liberarnos de la muerte? Muriendo en la cruz. Todos los elementos son exactamente los mismos. Todos los elementos son los mismos. ¿Cómo somos liberados del sufrimiento? A través del sufrimiento. ¿Cómo somos liberados a través del pecado? Asumiendo el pecado. ¿Cómo somos liberados de la muerte? A través de la muerte. ¿Por qué este modo de actuar de Dios? Porque Dios no reniega de la existencia. ¿Qué están haciendo los israelitas? Los israelitas están renegando de la existencia. Bueno, es que existen las serpientes que nos muerden. ¿Existe el sufrimiento? Sí, existe el sufrimiento en el mundo. Señor, quítalo. No, no lo voy a quitar. Van a aprender a pasar el sufrimiento. Van a aprender cómo se vive el sufrimiento. Esta es la lógica de nuestra salvación. Esta es la lógica por la cual somos salvados. No anulando la realidad que existe, no cambiando la realidad que existe, sino asumiendo esa realidad y convirtiéndola con nuestra libertad.
Yo puedo hacer como Cristo y enfrentarme al sufrimiento como Cristo, o puedo enfrentarme al sufrimiento como lo enfrentan la mayoría de hombres en este mundo y simplemente renegar frente a Él, renegar frente a la vida, renegar frente a lo que Dios ha permitido que tengamos en esta vida. Yo puedo abrir los ojos y agradecer al Señor, Señor, te agradezco mi existencia, o puedo renegar contra ella. Renegando contra ella, ¿qué obtendré? Nada, absolutamente nada. Aceptando mi existencia, aceptando las condiciones de esta vida, los sufrimientos de esta vida, en unión a Cristo, convierto mi vida en ofrenda al Padre. En ofrenda al Padre. El pecado, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a asumir. ¿Pero por qué tenemos que asumir el pecado? Porque aquel que no asume el pecado no pide perdón por él. Cuando yo digo que asumo el pecado, es reconocer que soy un pecador. Reconocer el pecado. No, yo quiero que el pecado desaparezca. No, el pecado no va a desaparecer. Reconoce que eres un pecador y pide perdón. Reconoce la profundidad de tu pecado y pide perdón. Entonces encontrarás el camino de la salvación. El camino de la negación. No, yo no soy pecador, no, yo no tengo ningún pecado, yo soy bueno, yo no he matado a nadie. Ese no te conducirá absolutamente a nada. Absolutamente a nada. No te brindará ni sanación, ni salvación, ni absolutamente nada. Y la muerte tendré que asumirla. ¿Cuántas personas no asumen su condición mortal? ¿Cuántas personas viven efectivamente como si no se fueran a morir? Los que se mueren son otros, siempre son otros. No, la muerte no es conmigo. Saben que van a morir, pero no viven en la conciencia de que tenemos que morir. La condición de mi vida es ser mortal. ¿Cuántas personas están convencidos? No, yo voy a lograr vencer a la muerte, voy a lograr llegar hasta no sé qué edad, voy a lograr sacarle todo el jugo que quiero a esta vida, porque lo único que quiero es lo que me ofrece esta vida. Cuando una persona, en cambio, asume su mortalidad, sí, yo no tengo ganado ni un día en este mundo, ni uno solo, ni un solo día tengo ganado en este mundo. Bueno, entonces asumo efectivamente quién soy. Y le doy un sentido a mi vida. ¿Cuándo tengo que vivir en la gracia de Dios? Hoy. Hoy, no mañana. Fíjate qué preciosa es entonces esta lectura del libro de los Números. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 21 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. En el Evangelio lo más importante es justamente cómo el Señor toma esa imagen de la serpiente levantada por Moisés en el desierto y dice: exactamente esto es lo que va a suceder.
Mira, como se le mandó al pueblo de Israel mirar a la serpiente si habían sido picados, si habían sido mordidos por una serpiente y así sanarían, ¿qué es lo que se nos manda hacer a nosotros? Mirar al traspasado. Mirar al traspasado para poder reconocer que en Él está la salvación. Mirar al traspasado, a ese que ha sido crucificado, a ese que ha sido levantado como la serpiente en un palo, en el palo de la cruz. ¿Para qué? Para encontrar en Él la salvación. ¿Cómo empieza el evangelio que acabamos de leer? Jesús le dice a los judíos, yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Morirán en su pecado porque donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los judíos no logran entender este modo de hablar del Señor. Y el Señor habla así justamente ¿por qué? Porque a pesar de que puedan escucharlo con sus oídos, no quieren oír. No quieren oír las palabras del Señor. Entonces Él les dice las cosas, pero se las dice de un modo misterioso, porque aquel que está embullido en el pecado no logra abrir sus oídos verdaderamente, porque no logra abrir el corazón. Hay que ver al Señor y reconocerlo. Y entonces, ¿qué es lo que piensan? Bueno, este estará pensando en suicidarse. Por eso es que dice que donde Él va, nosotros no podemos ir. Pero Jesús lo explica todavía con más profundidad. Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor? El Señor los está invitando a reconocer su divinidad. Yo no soy un hombre más como ustedes. Yo soy el verdadero Hijo de Dios hecho hombre y por eso les ha hablado del Padre, mi Padre. Al decir mi Padre constantemente lo que está diciendo es yo soy el Hijo. Y eso es lo que no logran reconocer. Quien quiere mirar al que traspasaron, tiene que mirar a Cristo en su divinidad. Reconocer que aquel que ha sido crucificado es Dios. Y es algo fácil, parece fácil, pero resulta sumamente ilógico. ¿Quién es tu Dios? Bueno, mi Dios es uno que crucificaron hace 2000 años. Suena de locos, ¿verdad? Suena de profunda locura. Una persona que te escucha sin conocer nada del cristianismo te dirá, mira, tú lo que crees es en una fábula, ¿qué estás diciendo? Tú estás diciendo que Dios, el creador del universo, el creador de todas las cosas, el que es todopoderoso, ha venido al mundo y ha muerto en una cruz. Sí, esa es mi fe. Pues tú estás loco, te dirá. Te dirá que tú estás loco y efectivamente una pronunciación así de nuestra fe puede resultar absurda, completamente absurda, pero por eso hay que escuchar las palabras del Señor y saber reconocerlo. Sí, Él es Dios, pero parece de locos, sí, parece de locos, pero no lo es. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo desde arriba, no hay que entenderlo desde abajo. Quien vive en el mundo y solo para el mundo y cree que el mundo lo es todo, no abrirá los ojos y entenderá. Yo no soy de este mundo. Morirán en su pecado porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Si no creen que yo soy. Esta frase, ¿qué es lo que quiere decir? Está utilizando Jesús el nombre de Dios, ese nombre que le fue dado por Dios a Moisés. Tú le dirás al pueblo, yo soy Yahvé, me envía a ustedes. Yo soy el que soy. O simplemente yo soy. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que les está diciendo? Yo soy. Ese que le habló en la zarza ardiente a Moisés, ese que hizo la alianza con Abraham, ese que ha creado el mundo, ese soy yo. Si no, ¿cómo creen que puedo realizar las obras que realizo? Los judíos le preguntaron, ¿quién eres tú? Y Jesús, ¿qué les responde? Precisamente lo que les estoy diciendo. Precisamente, y tendría mucho que decir, y tengo mucho que decir sobre ustedes, mucho que condenar sobre ustedes.
El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Pero no comprendieron que hablaba del Padre. No comprendieron cómo el Señor se refería efectivamente a ese enviado que es del Padre para proclamar todo lo que tenía que ser revelado para la salvación de los hombres. Y sigue el Señor hablando. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que soy yo. Cuando lo hayan levantado. Recuerda, como la serpiente, exactamente igual. Los judíos lógicamente no logran entender esta manera de hablar del Señor. Pero solo cuando lo hayan levantado, solo crucificado, entonces podrán conocer que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. ¿Y por qué? Porque a pesar de que voy a ser levantado, a pesar de que voy a ser crucificado, a pesar de que voy a morir y voy a ser sepultado, al tercer día resucitaré. Pero la gracia de la resurrección, la potencia de la resurrección, la inmensidad de la resurrección, solo se puede entender a la luz de la muerte. Nadie puede entender la potencia del resucitado si no ha contemplado con profundidad la muerte. Y por eso es tan importante vivir cada uno de los momentos del misterio pascual. Oye, ¿de qué sirve vivir la última cena del Señor si uno no vive su pasión? Porque la última cena es anticipación de la pasión. ¿De qué sirve vivir la pasión si uno no llega a la alegría de la resurrección? ¿Y cómo puede pretender una persona llegar a la alegría de la resurrección si no ha pasado por el sufrimiento de la pasión y muerte de nuestro Señor? Eso es el centro de nuestra fe y lo que vamos a celebrar justamente en el Triduo Pascual, en la Semana Santa. Yo no hago nada por mi cuenta, lo que el Padre me enseñó eso digo, y el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Fíjate en esta frase tan preciosa, porque debería ser lo que marca nuestra vida. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué quiero hacer yo en el mundo? Lo que a Dios le agrada. ¿Cómo podría definir mi vida? Mi vida es hacer lo que a Dios le agrada. Siempre hacer lo que a Dios le agrada. Esa es mi existencia. Pidámosle eso al Señor. Levantemos nuestra oración hoy día para saberlo reconocer levantado, para encontrar verdaderamente la salvación en Él y para entonces tener un corazón deseoso de hacer solo y siempre lo que a Dios le agrada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.